Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Convergencia, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente hoy con Inés Lorenzo, conocida por todos ustedes, maravillosa Inés, que nos aporta siempre esa mirada, no solo intelectual, sino una mirada llena de conocimiento a temas tan difíciles de tratar, ¿no? Y tan difíciles de masificar la información y el conocimiento, ¿no? Porque hay como una especie de por tomar por común lo que no es común, ¿no? Lo que no debería ser común, ¿no? El famoso chirlo, por lo menos se decía en nuestro país, ¿no? En Argentina, ¿no? El chirlito, no es un chirlo, ¿no? Pero ese chirlo es una mano puesta y un atropello del adulto sobre el niño, ¿no? El chirlo es un cachetazo, una palmadita, ¿no? Em, y la realidad es que el ser que somos nos vamos formando. Nosotros no nacemos con una identidad revelada, nacemos con una identidad implícita. Y nos vamos conociendo de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. En el afuera, desde afuera y adentro están la cultura donde estamos, los padres, ¿no? Y la gente que nos rodea y que nos conduce, sobre todo en el primer septenio de la vida, que es el septenio fundante de la vida, ¿no? Donde somos capaces de, como padres o pedagogos, darle la posibilidad a ese ser que manifieste su luminosidad o apagarlo, ¿no? Con nuestro no, sí, cuidado, esto no, esto es malo, esto es bueno. Y todo está permitido para el padre, porque como es su hijo, no está como permitido para el padre. El grito, ¿no? Y por supuesto, a veces el castigo. No, es un chirlito. Le digo un chirlito nada más, ¿no? Pero eso hace que nosotros nos gestemos y pasemos al segundo septenio de la vida y después al tercero con una idea de nosotros mismos que no es la adecuada, no tiene por qué ser la real, no tiene por qué ser nuestra identidad. Una idea, les diría yo, equivocada. La impregnología habla de ese estilo con el que observamos la vida, eh, y la homeopatía habla por ese remedio constitucional que nos pertenece y también nos produce un prisma para ver la vida. Y la psicología nos explica las supresiones que ha habido, esa capacidad de manifestar nuestra propia significación como un ser en este universo, ¿no? Entonces los fines son siempre muy altos, ¿no? Encontrarnos con aquella mismidad que nos haga sentir que significamos algo para el universo. Pero la cultura, el trato, nos aleja de esa situación en general es así. No, no tenemos culturas propiciantes de nuestro verdadero encuentro personal, ¿no? El niño siempre fue considerado en la antigüedad un débil, al que debía darle soporte, por eso hasta se los envolvía todo para que no se muevan, ¿no? Pensando que si se movían se les podía pasar algo. Y eso le pasó a mi abuelo, seguramente, a mi abuela. Así que no es tan lejana esa cuestión que ahora la vemos como una cosa terrible, no es tan lejana, ¿no? Pero de eso es lo que vamos a hablar hoy con Inés, que ha profundizado sobre esto. Inés no solo es una licenciada en psicología y como psicoterapeuta, sino que ha profundizado muchísimo en los estudios que tienen que ver con esto, con esta relación que ya está más allá de lo que la persona siente frente a eso, ¿no? Sino lo que Inés intenta es comunicar las posibilidades de hacer un cambio frente al otro para no perjudicarlo, ¿no?
para no atentar contra el otro. Antes de darle a Inés paso, una sola cosa les digo, ya le he comentado esto, ¿no? Varias veces. Tan deformada está la realidad, tan deformada está la realidad, que he escuchado tantas veces decir la misma tontera, ¿no? El adolescente adolece. Tantas veces lo he escuchado decir, pero no por doña Rosa, mi vecina, sino por profesionales de la salud. El adolescente adolece. Y adolescente, así como se escribe, deriva de una palabra latina que no es dolens, dolor, sino es adolescere, que es otra palabra, que tiene otro significado. No tiene un significado de el que está en una situación doliente, que no sabe qué hacer y hay que ayudarlo porque pobrecito, si no lo ayudamos, se cae. No, el verdadero significación de la palabra adolescente o la ñurca es hombre pequeño. Fíjense qué diferencia hay en la mirada, ¿no es cierto?, de un adulto hacia un adolescente de 12, 13 años, si lo considera un hombre pequeño al que hay que tratar de ayudar a que desarrolle toda su persona, a uno que no tiene nada y que hay que ayudarlo porque si no lo ayudamos se va para cualquier lado. Fíjense la diferencia total que hay cultural de trato a ese hombre pequeño, que es un adolescente. Bueno, de todas estas cosas es las que vamos a hablar hoy, así que Inés, como siempre, bienvenida, un gusto que tenerte, y es tuyo la primera parte, seguro. Bueno, hola a todos, hola Marcelo, bueno, gracias a la universidad. Y tomando esto último que vos decías del adolecer y el adolescente, se han escrito infinidad de libros con adolecer, padecer, sufrir, la rebeldía del adolescente como necesidad de separación de los padres, porque sufre. Y es un error, porque adolescencia es eso, es un hombre pequeño, es crecimiento, y no implica ningún tipo de sufrimiento. Lo que ocurre, que muchas veces lo que vemos en ese recrudecer adolescente, es esa rebeldía que viene de una educación premio-castigo anterior. Claro. Entonces, cuando se ha dado esa educación premio-castigo, los chicos son más chiquitos, bueno, no tienen defensa. Cuando son más grandes, empiezan pelea, rebeldía, me voy, y eso se lo ha catalogado como algo normal. Se ha escrito el síndrome de la adolescencia normal, pero está generado por toda esa crianza. Si no, no existe esa rebeldía adolescente. Además es muy peligroso, porque, como yo le digo a los padres, porque es el momento donde los chicos necesitan muchísimo el apoyo familiar y el apego. Entonces, tener esa distancia, algo que no se sabe dónde está, y que los adolescentes no le hablan, y demás, genera muchísimos problemas. Entonces después hay que recapitular y volver para tratar de conquistar ese lugar de apego con los padres que se perdió. Por eso yo me gusta nombrar, cuando hablo de la adolescencia, pronto voy a dar un taller sobre eso, me gusta nombrarlo la segunda oportunidad. La segunda oportunidad, porque si hubo situaciones donde se perdió esa confianza, la adolescencia es una segunda oportunidad. No verlo como que son características normales, que el adolescente sea rebelde, que no se hable con los adultos, eso no es, eso forma parte de la falta de confianza que hubo anteriormente. Perdóname que te interrumpa. No, es una charla. Es un concepto fundante. Fundante. Ese adolescente que está en esa condición, lo que sucede es que ha tenido una infancia que lo condicionó a tener esta condición, ¿no? Claro. Es un pensamiento genial y aparte es como una piedra fundante de toda otra comprensión, ¿no? Porque ¿qué se busca? Se busca, como decía Bowley, el creador de la teoría del apego, una base segura. Entonces, Bowley, les recomiendo leer ese libro de Bowley, Una base segura,
que además es de fácil lectura, de fácil comprensión y realmente es extraordinario. Después están todos los tomos de Bowley, que eso ya es más complicado, pero ese libro es de fácil lectura para todos. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha confusión en los temas de crianza con lo que es el apego. Y Bowley decía que el apego es de la cuna a la tumba. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros necesitamos esa red de contención, de apego, de confianza y de amor. No que unos sí y otros no. Entonces se confunde con que nace un bebé y todavía hoy y en muchos lugares, sigue diciendo, bueno, no le hagas sopa, déjalo que llore, que se duerma llorando, porque si no te está manipulando. Bueno, yo le trato de explicar a los padres, además que un bebé, por más que quisiese hacer ese acto manipulatorio, no lo puede hacer, porque no tiene cerebro desarrollado para hacer eso. O sea que, aunque quisiera, no lo puede hacer. Entonces, dejar llorar un bebé, con el famoso libro del Duérmete Niño de Esquivel, muy cuestionado, terrible. Después hubo chicos muertos, se dejó de... Pero Terrible. si hoy lo buscan, está, y los coaches del sueño lo hacen, no es que desapareció totalmente. Entonces, en vez de ir por el lugar del libro de Esquivel, podemos considerar Dormir sin lágrimas de Rosa Jové, donde explica todas las funciones del sueño, las etapas, ¿no? Y ese libro, Dormir sin lágrimas, sería la versión fisiológica y segura y no violenta, ¿no? Y no el otro libro que es realmente espantoso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? El bebé se duerme, y entonces dicen, claro, se durmió, ¿pero por qué? Porque se produce una descarga de cortisol, por agotamiento el bebé se duerme, solo, sin mirada, muerto de miedo, y se durmió. Entonces eso tiene efectos tremendos, ¿no? Me acuerdo de una mamá que había encontrado al hijo que tenía 1 año y pico y lo dejaron solo, y a la mañana cuando abrió la puerta de su dormitorio como que golpeó con algo, y era el bebé que se había tirado en el suelo y estaba durmiendo con un osito. Y ahí es cuando ella dice, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Se asustó. Entonces, estas cuestiones de violencia desde el nacimiento, no vamos a tocar el tema acá de violencia obstétrica y demás, que ese es otro capítulo tremendo, el que esté interesado puede seguir al Observatorio de Violencia Obstétrica y tienen toda la información. Estamos hablando desde nacimiento, ¿no? Este tema del duérmete niño, el colecho como que es malo, o sea, es un bebé, necesita ese apego, hasta el tiempo que se pueda ir a dormir solo, pero acompañado en un proceso, en un puente que haga el adulto, ¿no? Porque esas sensaciones de los primeros tiempos quedan grabadas, esos miedos quedan grabados para siempre. Entonces es muy importante tener estos cuidados y entender que esa es la comunicación. O sea, nosotros nos comunicamos verbalmente, nos comunicamos en forma no verbal, nos comunicamos con el cuerpo, el bebé con esos olores, con el apego, ¿no? Entonces la confusión que muchas veces hay en psicología, como que el apego, algo insano. No, ese chico se te va a hacer dependiente para toda la vida, lo tenés que sacar, tiene 6 meses, no, sacalo, no le des teta, correlo, no, pero no, el apego es esa base de seguridad. Otra cosa es la dependencia emocional, que en última instancia se va a generar más tardíamente, donde un chico no puede gestionar sus emociones. Y otra cosa son los vínculos simbióticos, que es un vínculo patológico que se puede establecer en esa díada, madre-hijo, o sea, estamos hablando nada más de la díada madre-hijo, pero puede ser la persona que cuide a ese bebé, ¿no?
Y ese vínculo simbiótico son los bebés que nacen para cumplir una función para el adulto. Yo me siento mal, me siento muy sola, este bebé va a venir a curar mi depresión, después de este bebé voy a tener otro para que tenga un hermanito, pero son bebés mirados desde el adulto. Entonces la relación se invierte. O sea, ese bebé va a tener que cuidar a esa mamá, deprimida o angustiada. Y eso, por supuesto, es todo un capítulo para hacer esos tratamientos con las mamás que sufren depresión o psicosis antes o después del parto, porque el bebé no lo pueden asistir, ¿no? Entonces, apego es una cosa, dependencia emocional es otra, vínculos simbióticos es otra. Y es muy importante diferenciarlo porque el abordaje en la consulta va a ser totalmente diferente. Y hoy día se habla como si todo fuese igual, ¿no? Así que el bebé necesita eso, necesita ese apego, necesita el cuidado de la mamá, no es patológico. Después avanza el tiempo, 2 años, 3 años, y empiezan los llamados famosos berrinches. Y ahí todo el mundo empieza a asustarse. Y otra vez empieza, bueno, esto es natural, es de la etapa. A ver, empieza caminar, va, viene, no toques, no hagas esto, no, no, no. Entonces el chico empieza a repetir los no, y después se le ha puesto un diagnóstico, porque hoy día todo tiene un diagnóstico. Un chico levanta un dedo, tiene TDA, punto, todo tiene un diagnóstico. Están todos enfermos los chicos. Es algo de un problema de sobrediagnóstico que está pasando que es realmente tremendo. Entonces, en ese momento que empieza a recibir tantos no, el chico repite el no, porque está espejando. Y entonces dice, no tiene límites, dice todo que no. Entonces ahí ya le ponen el trastorno oposicionista. Primer diagnóstico. Entonces, aprendió a decir que no, porque le dijeron que no. Pero ya tiene el trastorno. Entonces ahí vamos arrancando con todos los trastornos que pueden venir después. Pero lo que no está es el enlace de cómo está siendo tratado ese chico y a qué responde. Entonces así continuamos. Y después viene el tema, ahí empieza el tema de los límites. Le tengo que poner límites, le tengo que poner un freno, esto no puede ser. Y la realidad es que los padres se quedan sin recursos, porque no hay una dedicación a decir, yo tengo que aprender sobre cómo comunicarme. Y la gente llega grande y no se sabe comunicar. Hoy me lo decía una paciente grande, dice, yo solo sé gritar o huir. O me voy o grito. O sea, le queda... Y el abanico emocional es muy amplio. Entonces los chicos tienen que aprender desde chiquitos a poder reconocer, estoy triste, estoy enojado, cómo resuelvo la frustración. Pero si tiene un adulto que todo el tiempo le dice, no, esto no, esto no, esto no, ni siquiera hay tiempo para que se escuche. Entonces, el adulto se asusta de esa conducta. Claro. Que tiene el niño. Hay un tema que es el tema, para mí es uno de los temas fundamentales de esto, que es, perdóname que te interrumpen, es No, no, no. ¿qué es este, no? A mí me pasó, yo me hice una pregunta cuando era muy, muy chico, no sé qué edad tenía, ¿no? Muy chico, de colegio primario, pero no sé, tendría 7 años, una cosa así. Cuando era en la edad donde en el colegio nos hablan de los héroes, ¿no? San Martín en la Argentina, ¿no? San Martín, Sarmiento, Belgrano y demás. Y yo no sé por qué me pregunté en esa época que, bueno, ellos también fueron chicos, ¿no? En algún momento de la vida fue un bebito y después fue un niño.
¿Y cómo sabían que era él? No lo sabían los adultos, no lo pudieron descubrir. Entonces yo pensaba, miraba a mis compañeros de colegio y decía, ¿y si entre estos hay algún héroe de esos del futuro, ¿no? Y me alucinaba esa idea, ¿no? Decir, uy, por ahí estoy entre alguien. Claro. Entonces, de alguna manera está como una especie de obligación al no juicio, ¿no? A ver si todavía me estoy juzgando y un día me entero cuando sea grande de que este fue San Martín. Y yo de chico decía, qué tarado, qué... Por eso tuve siempre una buena relación con la gente, pero siempre basada en eso. Después me pasó como profesor cuando empecé con la docencia, ¿no? Siempre, bueno, este que viene que es nuevo, por ahí es un genio. Y yo le estoy diciendo, porque no sé, Einstein alguna vez tuvo un profe de algo, ¿no es cierto? Qué sé yo, Laclau también, o sea, alguien recibieron algo de alguien. Entonces eso como no lo conocemos, lo mejor es pensar que a lo mejor hay alguno de esos, ¿no? Ahí. Y yo creo que pasa todo esto pasa por una cuestión que tiene que ver con la admiración. Esto yo siempre lo he dicho a todas mis pacientes embarazadas. ¿Quién será el que viene? Que te eligió a vos. ¿Cómo me eligió a mí? Claro, vos creés que fue porque con tu marido tuvieron una relación maravillosa la otra vez o no, pero no es así, porque si no, cada vez que tenía relaciones habría embarazo. Y también Jacques Testó ya lo demostró eso, que no es el espermatozoide más fuerte, el que llega, el que se abre paso entre todos y fecunda, no. De los 6 millones por milímetro cúbico de espermatozoides de la carga espermática, que rodean al óvulo, rodean al óvulo, rodean al óvulo, y de repente se hacen unas formaciones internas al óvulo, y hay uno, ¿no?, que deja ser conducido por toda esa multitud y fecunda, mientras todos los otros dan vuelta, haciendo un baile casi misterioso, y mueren dejando atrás posibilidades de seres que no serán para nunca jamás, ¿no? Cada espermatozoide con una información diferente, ¿no? ¿Y quién decide eso? No es ni la mamá ni el papá. ¿Quién decide que sea ese óvulo y no, ese espermatozoide y no otro? Entonces, frente a eso, como digo yo, las madres son todas Virgen María, porque a todas han decidido que fuera madre, y por ahí tienen un genio. Y admirar al ser que viene, observarlo y admirarlo desde el primer instante de su vida como un ser divino y milagroso, genera ese puente que vos decís, ¿no? Ese puente por decir, que no puede ser simplemente una conducta del adulto, tiene que ser la admiración del adulto, a ese niño, ese bebito que cómo se mueve, y cómo abre los ojos y los gestos que hace, una admiración por el niño. Nosotros hemos perdido admiración y entonces después no la gestamos como humanos, seguimos pensando que el otro es el otro, entonces no hay más admiración, que es lo único que nos va a salvar como especie, ¿no? Es decir, qué bueno que estés vivo, hola, qué bueno que estés aquí, qué suerte que tengo de que estés aquí, que estés vivo, que es lo que decimos nosotros a nuestros hijos, ¿no? Qué suerte que estés vivo. Bueno, y ese es el mensaje que, como decís vos, tiene que romper todo lo otro que es conductual, esta historia que ahora, como bien decís vos, que le ponen cartelito a los chicos. Yo, mi hijo tiene un trastorno ¿cómo fue que me dijo el otro día? Le digo, mire, una estupidez, le digo, mire, su hijo tiene el trastorno de la niñez, de que es un niño, no tiene más trastorno que eso. Si le quiere poner trastorno, trastorno de niño. Y usted tiene trastorno de madre, porque ¿cómo le va a poner un...? Porque el chico no era un 5 para la imprenología, no toleraba en la escuela que le impusieran cosas, qué sé yo, y el pibe se ha puesto intolerante, pero había toda una razón por ese colegio donde iba. Claro. Si usted lo manda a un colegio que tiene una enseñanza enciclopédica del siglo XIX, ¿qué quiere? Su hijo se va a rebelar, no le queda otra, Pero ¿no? el problema frente a eso, que cuando empiezan los llamados trastornos de conducta en la escuela, los mandan al neurólogo, al psiquiatra y al psicólogo para ver cómo cambiar la conducta,
Claro, Entonces, se busca mucho la enfermedad psicodiagnóstica, pero no se mira ese ser, no se lo admira, no tienen potencial. Están enfermos y hay que curarlos de algo. ¿Y el potencial cuál es? ¿Qué claro, tiene? No, entonces hay un problema con el sobrediagnóstico hoy día que es muy severo y no tienen límites, por supuesto, porque entonces cada vez empieza la cuestión a ser peor, peor y peor. Tiene 4 años, está jugando y la maestra le dice, bueno, hay que entrar al aula. No quiere, quiere seguir jugando con sus dinosaurios imaginarios. Insiste la maestra, tiene que volver y tiene que volver. La maestra recibe una patada del nene. Cuando recibe una patada del nene, ¿qué pasa? Problemas, claro, psicólogo, psiquiatra, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Qué le pasa? claro, Entonces, yo le digo a la psicopedagoga, digo, ¿por qué no lo dejas un ratito que juegue? Decirle que juegue tranquilo, que termine su juego de dinosaurio imaginario y que entre, estamos en una salita de 4. A la semana me llama y me dice, ay, ¿sabes? Se porta re bien. A ver, no le dije ninguna cosa. Digo, pero no está enfermo. No está enfermo. Salita de 3. No se sienta en la silla. claro, Informe a la madre. Si vos no lográs que se siente en la silla y no tenga límites, vas a tener un futuro drogadicto y bancátelo. claro. Muy humanista la docente también. Entonces, estamos con problemas serios. O sea, los límites, cuando se habla de límites, se habla de violencia, no se habla de encuadre. Ponele una penitencia, dale un cachetazo o tirale del pelo, no te dejes manejar por este. Adolescentes, que hablamos antes. Bueno, pero no sale más del baño, no sale del baño y tiene que entender que se tiene que bañar el hermano. Ya le explicamos todo. Le dijimos el problema del agua, de la ecología, tata. Un adolescente en el baño tarda. Y sabemos por qué puede tardar un adolescente en el baño, está claro eso, ¿no? Entonces le hablan, no sale. Entonces le golpean la puerta. Mientras le van golpeando la puerta, le van repitiendo la ecología y todo. Cuando abre la puerta, le da una patada. Como le da una patada, es violento. Por lo tanto, va al psiquiatra. El psiquiatra ya lo medicó. Claro, es el juicio. Ese libro que vos dijiste, Una base segura, de John Bowlby, es un libro maravilloso, es un libro para leerlo más de una vez. Y él tiene, la base de él tiene que ver con el acercamiento al ser, al otro ser. Un acercamiento que tiene que hacer el adulto al otro ser, lo tiene que aceptar como es, lo tiene que respetar, tiene que favorecer su propia autonomía. Eso lo tiene que hacer a través de juegos, de la demostración de afecto, de cariño, y reconocer que, sobre todo, que uno como padre es imperfecto y perdonarse sus imperfecciones, reconocerlas y perdonarles. Pero a mí lo que me llamó la atención de él cuando leí el libro es que él dice en una parte, soy muy criticado por creer que esta finalidad de lo que él expresa implica el no límite. Y yo digo, no límite no, el límite claro y concreto y que yo también lo cumpla como adulto, ¿no? Ese es el verdadero límite, este es el límite que tenemos todos, ¿no? Pero el límite concreto, ¿no? No el límite absurdo o el límite a veces sí, a veces no, porque eso desordena también la capacidad de autogestar una evolución personal, ¿no? Tanto para el niño como para el adolescente. El problema que hay con el tema de los límites es que muchos padres no quieren caer en una cuestión autoritaria o violenta de esto que hablamos recién. Entonces dicen, bueno, que haga lo que quiera y yo me corro. Claro, pero Entonces tenés un chico que tiene 5 años, terminó de comer
Y dice, pero es la 1 de la mañana y sigue saltando en el sillón, o no deja el teléfono. Pero el adulto, ¿qué hace ahí? Nada, Claro, deja. Entonces no se trata de eso, se trata que el adulto tiene que hacer un encuadre para que haya una rutina y para que las cosas sucedan, pero eso es un encuadre, no es una acción violenta, te tiro, te grito, es el encuadre del ambiente adecuado donde va a crecer ese niño, que es distinto de un bebé, de alguien que tiene 5, de un adolescente, y conciencia de la comunicación, como claro. decía antes. La otra vez, por ejemplo, me contaba un papel, bueno, pero siempre me golpea la puerta, me grita, me habla pésimo, 12 años. Entonces dice, realmente ya no sé qué hacer con él. Me dice, te doy un ejemplo. Fuimos y llegamos a la puerta del colegio, un golpe a la puerta espantoso, y le digo, bueno, ¿y qué pasó antes? Nada. Le digo, pero contame qué pasó antes, cuando estaban en casa, ¿qué pasó? Nada, dice, yo solamente le pedí que saque a pasear el perro y no quiere. Ah, entonces le digo, pero contame cómo fue esa conversación. Y entonces dice, yo le dije, tenés que ir a sacar el perro. Bueno, estamos hablando de un chico que va al colegio, hace deporte, tiene amigos, ¿no? Si no sacas a pasear el perro, vos te vas a convertir en un gordo fofo idiota sentado ahí. Chao. Después le golpeó la puerta del auto. Pero realmente era muy gracioso porque el padre se grababa, porque dice, no me di cuenta. Digo, y sí, no te diste cuenta. O sea, hacemos muchas cosas, no por mala gente, sino porque no nos damos cuenta, porque Claro, no nos observamos cómo nos comunicamos. Si no está lo otro, que también a veces alguien pega un grito y dice, le pedí perdón. No, no hay que ser exagerado. El adulto se puede enojar, puede tener un mal día. Estamos hablando de una estructura violenta, no de alguien que le gritó porque está cansado. Estamos hablando de una estructura violenta, de algo que es denigratorio, que lastima la autoestima, que sucede todo esto, bueno, pero vos sos medio tarado, vos sos medio estúpido, no sabes hacer las cosas. O sea, esa cosa denigratoria que está en la claro. agresión verbal, no solamente en la agresión física. El autoritarismo. Después hay cosas que son más sutiles, que no parecen tan graves, pero lo son. El famoso dale, dale, vos podés. Claro, Inofensivo, porque si alguien le dice, no, pero vos podés, vos sos inteligente, si vos te pones las pilas, no es un aparato de radio con pilas, es un ser humano. Si vos te pones las pilas vas a poder hacer esa tarea y vas a poder y dale, pero como no sabe cómo hacerlo y nadie se lo explica, se queda con el dale, y entonces se siente también culpable y un inútil. ¿Por qué no lo hago si me dicen dale y a mí no me sale? Entonces hay cosas que no parecen que dañan, al contrario, que es un estímulo, dale es un estímulo, pero eso tiene una contracara complicada el dale. sí. Yo ¿Mm? tengo ciertos prejuicios con lo pedagógico porque, bueno, yo estudié antroposofía y expandí a mis hijos a una instrucción antroposófica, a la pedagogía Waldorf, y reconozco que tengo mis juicios elaborados frente a la otra pedagogía, ¿no? De la cual, bueno, las mejores son las Montessori y otro tipo de pedagogías que van a esto, por ejemplo. No se le pregunta al niño, ¿y vos qué querés? No se le pregunta. ¿Qué querés? Porque se cree que con eso digamos así, se fundamenta una idea del capricho del niño, ¿no? Si uno le pregunta a un niño chiquito, ¿vos qué querés? ¿Qué querés hacer? Y dice tal cosa, y de esa tal cosa uno empieza a conversar con él, se logran cosas maravillosas, contenidos internos que por primera vez pueden surgir por esa pregunta, ¿qué querés? ¿No? Esa idea que tenemos que hay que erradicarla de que el niño es un bobo, que nosotros tenemos que ayudarlo a crecer en las normas culturales que nosotros tenemos. Porque como vos decís, esto que dijiste es muy importante, muy importante, por eso te interrumpí. Vos podés, muy importante.
Vos podés, porque por ahí el niño puede, pero no quiere eso. No es para él eso. No es para él eso. A lo mejor él quiere tocar la flauta, no quiere ir a jugar a la pelota. ¿Qué sé yo? Entonces, vos podés. El vos podés tiene que ver con las ilusiones de los padres, ¿no? Con las ilusiones de los padres. No, tenés que hacer esto, vos lo podés lograr. Usted se sacó 8, pero podría sacarse 10, porque si no apelamos a ese mérito, parece que lo estancamos, ¿no? Y con todas estas cosas, lo que hacemos es detener lo primogenio, lo original. ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Para qué estoy acá? ¿No? Somos tan amantes del éxito y aparte, tanto temor tenemos de que nuestros hijos no sean exitosos. Yo tenía un amigo mío que el hijo quería ser poeta y él era un abogado importante, con hermanos abogados, y este chico quería ser poeta. Todas las reuniones venía y nos hablaba, y mirá, este que es un tonto, quiere ser poeta, se metió en filosofía y letras, qué va a hacer de su vida, qué esto, qué lo otro, así. Un día este jovencito le dijo, mira, saqué un premio en España, me premiaron una poesía y me mandaron para escribir un libro, para recibir el premio. Y entonces el padre le dijo, ¿vos querés que yo te voy a pagar para que vayas a España a recibir un premio de literatura? No sé, si vas a hacer un máster de marketing te lo pago, pero esto que sí, que el otro, bueno, la cuestión que el niño en un momento dije, papá, ya me mandan el pasaje, me pagaron el pasaje. Bueno, en la actualidad es un gran poeta español, trabaja allá, estudia allá, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el registro del adulto? Ese adulto que venía siempre a decir, la problemática del niño, a ver, esperen un poquito, lean esto, lean, escuchen esto. Entonces me viene a leer las cosas del niño, como si él hubiera sido un propiciante de esta cuestión. ¿No? Pero no, como el niño con su lectura de poesía es exitoso, ahora el indio pasó a tener otra observación del adulto. Ahora no es más un tonto que va a ir por la vida sin saber a dónde va, a una persona de éxito. Entonces el tema del éxito, que parece una cosa muy redundante lo que digo, pero es así, está en la mente del adulto cuando se conecta con sus hijos. Y para el adulto que su hijo en el colegio o no le gusta competir, o no quiera esto, o no quiera el otro, o no tenga ganas, para el adulto es un signo de debilidad muy grande. Entonces ahí surge, dale, vos podés hacer esto, dale, yo me pongo con vos y vas a ver que vamos adelante. Bueno, todo eso lo aleja al niño del niño, ¿no? Sí, y ese camino que empieza con esos diagnósticos termina en el paciente psiquiátrico. Sí, O sea, realmente se resuelven muchos casos psiquiátricos cambiando un chico de colegio, validándolo, intentos de suicidio por cumplir los mandatos. Y cuando alguien se hace cargo de dejar ese ser en libertad, como vos contabas recién, familias y que tienen que ser tal profesión, y alguien no lo es, esa persona llega a cuadros psiquiátricos muy severos. Y cuando alguien puede tomar a ese adolescente y favorecerle su camino, que no coincide con el mandato familiar, pero alguien dice, sí, yo te ayudo, se acabó el intento de suicidio, porque ese ser está conectado a la vida, que es su verdadero deseo. Entonces, estos temas de forcemos con un límite, porque no quiere estudiar, y si no quiere estudiar es un vago, y entonces me acuerdo una nena que cambió de colegio y la directora le dice, bueno, pero no va a ir a Harvard. Y no tenía interés de ir a Harvard, le gustaba algo artístico. Entonces, hay una presión sobre anular el potencial y poner a todo el mundo en el mismo carrito, que es enfermante. Y en vez de resolver eso, se pone un diagnóstico y encima se medica a la persona, con lo cual sigue confirmando en su vida que está equivocada. claro. Estuvo equivocada de chico porque lo retaban,
después fue al colegio, también estaba equivocado. No, dice, pero yo quiero hacer otra cosa. No, eso no sirve, eso no tiene futuro, eso está mal. Claro. Entonces, ahora, estamos hablando de años de vida que pierde esa persona. O sea, no es un tema menor. No, no. Estamos Walt hablando... Disney, por ejemplo, no dormía de niño. Y era todo un problema para la familia, donde había varios hermanos. eh, claro que era a principios del siglo XX, así que, o fines del siglo XIX, así que no había ninguna de estas cosas, gracias a Dios, porque era toda una problemática, si dormía, si no dormía, en la familia, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntaron él una vez por qué no dormía, alguien le preguntó por qué no dormía, él dijo, porque cuando está todo oscuro, yo con mi dedo dibujo en el aire, dibujo figuras y dibujo cosas, y es en el único momento en el día que puedo hacerlo, porque está todo oscuro, todo el mundo duerme y nadie me interrumpe, como Claro. buen uno, nadie me interrumpe. Entonces, y bueno, si a Walt Disney lo hubieran obligado, no sé, con un medicamento y qué sé yo, a dormir, no hubiera existido Walt Disney, digamos, por ejemplo, ¿no? Esa parte creativa no hubiera surgido en él. Que esto es lo fundamental. ¿Cuántos seres han quedado en el camino por estas cosas? Sí, porque es ¿No? una crianza que anula el potencial. Además se genera miedo, miedo al adulto, porque si me va a castigar, le tengo miedo. Y culpa, porque no me puedo expresar. Entonces el problema es, bueno, si no tengo estas herramientas, estos recursos, ¿qué hago? ¿Que haga cualquier cosa? No, todo lo contrario. Se trata de acompañar un crecimiento para que se pueda desarrollar ese potencial. Y para acompañar un crecimiento, vos recién dijiste algo y yo quiero volver sobre el tema, que es a veces que los padres se pongan de acuerdo en un discurso para ese niño, ¿no? Sí, siempre y cuando sea para el bien del niño, porque a Claro, veces se ponen de acuerdo en un límite violento y son recomendados. Bueno, si vos tenés un adolescente, por ejemplo, que quiere salir, y la madre le dice que sí y el padre le dice que no, bueno, pónganse los dos de acuerdo y díganle los dos que no. Pero ninguno de los dos habla con ese adolescente que mm, quiere salir con el novio. Se mm, ponen de acuerdo en una prohibición, pero nadie habla, nadie sí, conversa, nadie sabe lo que siente. mm, Entonces, es siempre con la mirada hacia el ser en desarrollo, sí, no sí, sea el autoritarismo del adulto, porque este es el problema. O miramos el cuidado de desarrollo de esa persona, o validamos el autoritarismo del adulto, que es un tema muy complicado. El adulto sabe todo, así me decía un papá, bueno, pero yo sé todo, ella lo único que tiene que hacer es obedecerme. O sea, los dos modelos son, uno es la obediencia sí, y otro acompañamos un crecimiento. sí. Y Si después, obedezca, vamos en bien. medio de toda esta historia, de toda esta cuestión, en donde el paradigma debería ser la admiración, el estímulo, el respeto y el límite concreto y convenido. El límite convenido, que es otra cosa de que no, mirá, esto no se puede hacer por tal cosa, no lo puedes hacer vos, por ahí no lo puedo hacer yo. El límite convenido, así que no lo hagas más, no el límite con reto, por ejemplo, el límite consciente, ¿no es cierto? Eh, Yo pero lo que hablo mucho con los padres es que cuando hay un encuadre, yo me gusta llamar límite y claro, encuadre para que no se arme este lío de las cosas claro, el violentas, encuadre, es ¿no? verdad, esa es la Pero no palabra. importa. Yo les digo, el chico no es que no acepta el límite o el encuadre. El niño lo que hace es defenderse de esa agresión, de ese lenguaje, de esa crítica. Cuando vos das un encuadre que es adecuado, el otro día me pasó con una mamá que ya está muy mal y con la bebé de 1 año, dice, le grita, le pelea, que la media, que le saco, que no. Digo, bueno, vos tranquila. Digo, no le digas todo el tiempo, ponete la media, no. Agarrá y tené la media ahí, esperala un poquito y le vas poniendo la media cuando puede. Hacé silencio. Vos ya le dijiste, nos vamos al jardín.
Y entonces hizo eso y me dijo, no pasó nada. Digo, claro, porque ella no tiene problema en que vos la cuides, pero no tolera el grito. Ponete la media, vamos, que tenemos que ir. O se lo digo despacio y lo abrumo. Porque también está un problema que hay ahora de los tips de crianza, y yo le llamo una falsa crianza respetuosa. Te lo digo bajito, te lo digo a tu tono, pero se lo dicen 800 veces en forma insistente, y el chico igual no lo tolera. Entonces, como el chico no lo tolera, dice, no me quedó otro remedio que pegarle porque eso no es, o sea, hay que aprender bastante de comunicación. Sí, No sí, es que le digo 2 o 3 cositas y me quedó, sí. porque hay que gestionar. La tolerancia a la frustración es un capítulo no solo de los chicos, como si no hubiese adultos que, los adultos no, muchos adultos no manejan la frustración. Los talleres que hay que hacer son los talleres de padres. Porque un padre dice, no, ¿para qué voy a ir a un taller de padres si yo ya soy padre? ¿No? Detrás de toda esta cuestión está el miedo del padre, ¿no? A lo desconocido, a lo que no sabe, a lo que cree que seguramente es un daño para su hijo. Entonces está el miedo del padre, ¿no? Y entonces yo creo que los talleres tendrían que ser para padres. Sí, Es sí. decir, los niños vienen bien, los niños nacen bien, qué sé yo, y encima si tienen un buen homeópata que les encuentre un remedio adecuado, como hay preguntas ahí, van a poder aumentar su nivel de resiliencia en el mundo. Y si encima los educan con conocimiento de imprenología, también. Y si van a un colegio con pedagogía Waldorf o Montessori y demás, también. Pero el tema es que el Ahora adulto que, debería aprovechar la circunstancia de ser papá para poder autoconocerse. ahora que tocas el tema de la homeopatía, yo trabajé mucho todos estos temas porque me di cuenta cómo los pacientes dejaban de, bueno, vos sabés que yo me dedico al tema de salud mental y homeopatía hace muchos años, Mm, y yo veía que la gente mejoraba y después había mejorías que se caían en adultos o en niños. Pero porque toda la construcción psicológica que estaba dañada se transformaba en un obstáculo a la curación. O los chicos iban al homeópata, aparecía un buen medicamento, la cosa empezaba a estar mejor, otra vez se caía todo. Pero los padres seguían maltratándolos o tratándolos de estas formas. Entonces, claro, todo este capítulo de la manera de poner los límites se transforma en un obstáculo a la curación en la homeopatía. Y muchas sí, veces, ¿qué sí, pasa? Entonces el chico sigue teniendo reacciones, entonces el homeópata le cambia el medicamento, todo lo que hay que hacer es otra cosa. Porque muchas veces se dejan tratamientos homeopáticos o se hacen cambios de medicamentos y hay que trabajar en lo que Hahnemann llamaba los obstáculos a la curación. Y claro, Hahnemann habla de la educación, de la violencia, de todo esto que estamos hablando como obstáculos a la curación homeopática. sí, sí, Así que esto es importante para la educación y alguien que hace homeopatía también, muy obviamente, importante, porque se empieza a obviamente. mirar las cosas de otra manera. Y cuando uno ve un paciente adulto que ha recibido mucho maltrato, lo que es muy impactante, que el adulto te diga, no sé quién soy, no tengo idea, está tan suprimido, muchas veces por medicamentos, por este tipo de educación, que no sabe, una persona que llega adulto y no sabe quién es, no sabe qué quiere, es complejo. Entonces, cuando uno ve Sí, la interacción también entre el medicamento homeopático y el trabajo que uno puede hacer, trabaja directamente con la sensación, con lo que moviliza un medicamento homeopático, que es algo impresionante, y tiene esos contenidos que moviliza el medicamento homeopático para poder hacer un trabajo de psicoterapia desde ese punto de vista, que es salir de la supresión. O sea, la supresión es un capítulo enorme, pero producto de todo esto que estamos hablando, que vas sí, sí, haciendo que ese ser se anule, no se valide, no sepa quién es, ¿no? O sea, es un camino inverso a desarrollar el potencial.
Por eso es un Así camino es. enfermante. Por eso es un camino enfermante. Fíjense que a diferencia, ahora le voy a dar la palabra a Yolanda, que levantó la mano, y si alguien quiere participar, lo hace. Dos historias mías, cortas. Bueno, alguna creo que ya la he nombrado. Una, la de un muchacho muchacho. Cuando yo lo atendí era un muchacho, pero debía tener 35 años y lo seguía atendiendo bastante tiempo. Después dejó de venir a verme y volvió a venirme a ver como a los 60 años. A mí me pasó 30 años de la primera vez. Entonces, bueno, ya me contó una vida, venía con un estado de depresión bastante importante, era juez, y estaba como en los últimos tiempos de su profesión como juez, eh, pero con una profunda depresión, ¿no? Con una profunda depresión. Yo le había dado silicia porque era un inseguro en aquel momento primero que lo había atendido, porque consideré que le faltaba estructura para vivir y demás. Pero me cuenta algo que no me había contado 30 años antes, ¿no? Que el padre, ¿no? Pues yo le pregunté cuándo se había empezado toda esta depresión y demás, fue con la muerte del padre, unos años antes de esta segunda consulta, y dice, porque yo no pude hablar con mi padre cosas que yo debería haber hablado, y bueno, ya no las puedo hablar más. Entonces me contó esta historia, eran algunos hermanos, no me acuerdo cuántos, pero eran más de 2 seguro. El padre lo llamaba Salame a él. ¿Qué haces, Salame? ¿Qué haces, Salamín? ¿Cómo andás? Mirá vos el Salame lo que hizo. Miren todo, miren el Salamín, el Salame, Salamín. Eh, y el padre no era una persona mala con él, porque al contrario lo había ayudado en su profesión en los primeros tiempos y toda esta historia. Pero esa cosa que le decía al padre, vaya a saber por qué, ¿no? Hizo que este hombre siempre, toda su vida, tuviera esa sensación de no dar el piné, digamos así. Había sido un buen alumno, había llegado a juez, ¿no? Pero la sensación de él es que no había podido ser alguien con cierto valor para los demás, como fue que me dijo, que no tenía un valor para los demás. Y el desencadenamiento de esta cuestión, que me llevó a mí a darle Aurum en ese momento, que fue una curación perfecta de este hombre, por suerte, ¿no? Porque lo sacó de un estado muy profundo. Aurum es un remedio que tiene conciencia de cree que él ha hecho algo para que los demás lo abandonen, en lo más profundo de Aurum, por eso está la culpa de Aurum, ¿no? Pero bueno, el padre con esta cuestión de Salamín, Salame, Salamín, a este hombre le detonó toda la aparición de su personalidad parecida o ligada homeopáticamente al Aurum, ¿no? Y por otro lado, otra cosa, un hombre que cuando le pregunto a su padre, ¿no? Me dice, no, bueno, yo no tuve padre, yo viví con mi mamá y con mi abuela y mi tía, creo. Entonces le pregunté en un momento, ¿y cuándo se dio cuenta usted que no tenía padre? Me dice, bueno, yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, pero a los 7 años, por ahí 6 años, un compañerito mío de colegio me dice, che, ¿y vos no tenés papá? ¿No tenés papá? Y ahí me di cuenta que en realidad todos mis amigos tenían papá y yo no. Entonces le pregunté a mi mamá, te quiero hacer una pregunta, ¿yo no tengo padre? Entonces la mamá le dijo, sí, sí, vos lo tenés. ¿Y quién es mi padre? Y la mamá le dijo, no sé, pero te voy a contar una historia porque yo sabía que en algún momento me ibas a hacer esta pregunta. Sí, bueno, tu mamá, que como vos sabés, no sé qué cosa es, creo que tenía alguna de las cuestiones así de la salud, o bueno, a nivel empresarial, una noche, en no sé qué lugar, Brasil, supóngase, conocí a un hombre y tuve la noche de amor más maravillosa de mi vida. Así que vos sos hijo de esa noche de amor de tu mamá. Me dice, y esa explicación que me dio mi mamá, a mí, yo veía a los otros chicos que por ahí el padre venía, vení, y decía, uy, yo soy hijo del amor, a mí no me pasa eso.
no tengo un padre que me está, dice, "Si yo viví toda mi vida así, nunca tuve la falta de padre, ¿no? Porque había sido hijo del amor". Es decir, cómo palabras, ¿no? O determinadas cuestiones generan, ¿no? Generan un estado, un encuadre, como dice Inés, ¿no? Favorable a situaciones qué sé yo, dramáticas. No poder decirle al hijo, tu padre no sé quién es tu padre, ¿no? O sea, situaciones dramáticas, un buen encuadre puede favorecer el desarrollo de la individualidad, ¿no? Es muy importante esto del encuadre. Está bien la palabra para no usar el límite. ¿Cuál es el encuadre real? Esta es la puerta de mi casa, para allá está fuera de mi casa, de acá para allá es adentro. Eso convenimos todos que esta es la puerta, ¿no? Entonces, es, por eso que yo digo que tenemos que tener un taller para padres, ¿no es cierto? Porque el tema son los padres, no los hijos. No digo que hay taller para los niños, para los adolescentes, pero no hay para los padres. No hay trastorno del padre no sé cuánto, ¿no? No existe eso. No existen los trastornos del padre o de la madre, ¿no? Usted tiene como hijo el trastorno del padre pegador. Usted tiene el hijo del trastorno del padre negador. No está eso. Yolanda. Mm, Buen día. Hola. Buenos días. Yo de experiencia que tengo, o lo que hago cuando los chicos van bien, trato de continuar una comunicación suave con los papás. Pareciera que ellos siguen llevando el control, pero creo que la ganancia que tenemos como médicos homeópatas es que los chavitos son sinceros con uno. Eso a mí me encanta porque empiezan y no le vayas a decir a mi mamá. Yo Mm, sí les aclaro que si pone en riesgo su salud o su vida, lo hablaremos entre todos. Pero estas historias pequeñas, ¿no? De que si tengo la novia, que le agarro la mano, que a veces los papás son tan rígidos. Y sí me ha pasado también que ya cuando los adolescentes, adultos, sobre todo universitarios, jóvenes, van bien, van en salud, muchos papás los dejan de traer, pero la ganancia que tengo es que ellos ya sacan la cita, se vienen solos, a veces ni les avisan que vienen a la consulta, ¿no? Pero sí es todo un reto. Yo lo estoy viviendo mucho ahorita con papás muy rígidos, que a pesar de que son más jóvenes que yo, que tienen niveles académicos, esto de cubrir expectativas, ¿no? Que tienes que ser el investigador, el becario CONACYT, el irte al extranjero, ¿cómo los ahoga? claro. Entonces, el sentido común en los adultos, se nos está deteriorando, pero yo siento que la ganancia con homeopatía, que cuando el paciente físicamente se empieza a sentir mejor y más seguro, aunque no lo entienda, aprende a sobrellevar esta parte negativa de la familia. Porque yo sí les Claro. digo, si tú puedes con esa madre, con esa abuela, vas a poder con lo que sea allá afuera. O sea, si emocionalmente puedes ser capaz de confrontar al adulto de tu casa y eres estratégico y tú ya te diste cuenta de la diferencia educacional, eso va a hacer que tú vas a ir más lento, pero vas bien. Y sí, es todo un reto lo que comentaban ahorita ustedes dos, adultos estamos, pero y lo peor es que se sigue fomentando, ¿no? Yo voy a entrar a un diplomado ahorita precisamente del desarrollo emocional del niño y el adulto, del niño y adolescente, y me dieron a leer un libro, ay, de psicoanálisis, que bueno, yo estoy que me muero porque le digo a mi hija, me voy a entrar a la discusión con el maestro. Esto de que las niñas están devaluadas porque no tienen pene y la ausencia de personalidad. Bueno, a mí me está haciendo un choque tremendo, pero digo, bueno, lo voy a leer Sí, por sí, respeto al maestro, pero no puedo creer que a estas alturas sigamos fomentando esa literatura. claro. Gracias. Gracias a vos, Yolanda. Gracias. Pedagogía del principio del Eh, siglo XX, ¿no? Marcelo, quería comentar un poquito lo que está en el chat, puede ser un Claro, minutito. claro, por supuesto. Ahí Alicia y Jorge que dicen el homeópata puede distinguir, por ejemplo, cómo reacciona un niño sulfurosilicia y posibilitar a los padres elementos para la interacción en el niño con los padres
integrando esto a la visión psicológica pura, no sé por qué pura, no sé. Pero digo, esta cuestión, ¿no?, de cómo es ese niño que descubre el homeópata, cuál es el medicamento, y revisar lo que son los obstáculos a la curación, como les decía recién. Y eso me parece que es muy importante para no confundir, o sea, los síntomas característicos que va a tomar el homeópata y revisar los obstáculos a la curación que en los chicos se ven a través de la crianza, ¿no? Y el tema de la tolerancia a la frustración, bueno, es un tema, yo les digo que los padres no toleran, por ejemplo, la frustración cuando ven un berrinche en un chico y que les da vergüenza, que lo quieren agarrar, que quieren coartar todo eso, se ponen muy nerviosos. Por eso es un aprendizaje también para el adulto tolerar la frustración, porque si no pensamos que no. ¿Y la frustración qué es? El deseo, la búsqueda del placer, alguien que me lo quiere coartar, el miedo al ejercicio de... Todos esos manejos tenemos que aprender como adultos para poder enseñarle a los chicos, ¿no? La biodescodificación, yo no hago biodescodificación, y no, hay muchos postulados que no, hay gente que le puede hacer bien y demás, pero hay muchos postulados que yo no comparto eso, ¿no? Claro. No Poner se puede hacer. límites es violencia y dejan a los niños solos. Bueno, por eso esto, un límite violento, o lo que se llamaba antes el laissez-faire, que el chico haga cualquier cosa, no. Y el encuadre es un acompañamiento en el crecimiento con mucha responsabilidad y que lleva mucho más tiempo, aprendizaje y compromiso. El autoritarismo parece fácil. No haces esto, listo, chau, me voy. El compromiso de esa crianza es mucho más complejo. Y por eso digo, a veces el adulto no se da cuenta. Como por ejemplo padres, varones. Mi hija no tiene límites. Entonces las madres se ponen nerviosas, llaman al padre, que tampoco sabe qué hacer. Le dicen, no va a salir. Bueno, le tiro la ropa por el balcón, la empujo. Hacen un montón de acciones violentas para frenar que no quieren que salga, por ejemplo, que es una cosa habitual. Entonces, la consulta viene cuando ya la madre o el padre están asustados porque llegaron a esa acción violenta con esas chicas que tienen 14, 15. Entonces yo le digo a los padres, ¿vos querés que tu hija sea una mujer golpeada? Me dicen, por supuesto que no. Digo, ¿vos le estás enseñando que si no te hace caso, vos tenés derecho a golpearla porque la acabas de tirar sobre la cama, la empujaste, le gritaste y le dijiste, vas a salir cuando yo quiera, me tenés que hacer caso a mí que soy tu padre? Le estás enseñando obediencia, golpe y sumisión. Entonces tenemos un poco que despertar porque estas cosas tienen muchas consecuencias que las mismas personas no quieren que tenga esa consecuencia. Lógicamente, pero la tienen. Mirá si la tienen, que yo tenía una mujer que me contaba que bueno, una mujer muy sufrida, una mujer que la mejoré mucho con Ambra Gricia, tenía ese sufrimiento, esa pena profunda, separación, que sé yo que tiene Ambra, ¿no? Bueno, pero me contó que tenía su hija discapacitada, el marido era militar, era ex militar, y bueno, los otros hijos no, pero bueno, esta hija discapacitada me trae toda una problemática además. Bueno, un día, después que ella empezó a estar mejor, me dice, usted no podría verla a mi hija, pero mi hija no puede venir hasta acá. En aquel momento yo hacía consultas a domicilio, la fui a ver a la casa. Entonces entro en la casa muy cerrada y solitaria, siendo una casa muy grande, ¿no? Y me dice, la mujer me dice, bueno, subo por la escalera y golpeé la puerta que está con la cuidadora. Bueno, subí, golpeé la puerta, abre la cuidadora así con cara de espanto, y me dice, bueno, lo dejo y yo en un rato vengo, usted cualquier cosa toque el timbre.
y veo de entrada a una mujer que estaba de espaldas, sentada en una silla, atada. Veo las sogas atadas a la silla. Y cuando voy caminando hacia ella, ¿ustedes vieron la película El Exorcista? Bueno, todos tienen la imagen de esa niña. Bueno, esta no era niña, pero era así, ¿no? Me miró, me hablaba con una voz surgida, no sé, de ultratumba, qué sé yo, me insultó, me dijo de todo, me basurió, qué sé yo, durante todo el tiempo, más allá de que yo estaba ahí, tratando de ver que se calmara, bueno, largó toda una batería de... Yo ahora me río, pero en aquel momento no me daban no podía escribir nada, tenía la lapicera me hacía así, no podía escribir nada, yo estoy adelante una mujer poseída, bueno. Habré estado, no sé, 20 minutos por ahí con ella, bueno, me fui, y entonces la encargué a la madre, le digo, bueno, pero cuénteme o sea, cómo se llegó a esto, ¿no? Bueno, el padre militar era pegador. Pegador a tal punto que cuando llegaba a la casa, los varones, los hijos varones, se hacían pis donde estaban, porque sabían que llegaba el padre y algún cachetazo se ligaban, ¿no? Esta señorita, que en ese momento tenía 20 años, 22 años, era la más chica. Y vivía aterrada por esa situación, porque el padre a ella no le pegaba, y la agarraba y la alzaba, y la besaba, y qué sé yo, y resulta que era el que le pegaba a sus hermanos. O sea, el que la privilegiaba a ella, le pegaba a sus hermanos. Bueno, esta chica es un cuadro medio meningio, cuando tenía, no sé, 4 años, 5 años, y a partir de la encefalitis posterior empezó a hacer este cuadro psiquiátrico tan impresionante, ¿no? Pero el terror, ¿no? El terror, aunque no sea uno, es decir, presenciar el terror, esta nenita, presenciar que el padre le pegaba a los hijos, a los hermanos, que los hermanos se hacían pis, y que el terror, ese ambiente de terror, por más que el padre después estaba con la nenita y la levantaba y que con ella no pasaba nada, la afectó a tal punto de haber condicionado por lo menos esta situación, ¿no? Porque por algo es una enfermedad tan grave y lo posterior. Así que es muy importante lo que dicen. O sea, cuando Inés habla de lo que tenemos pactado, ¿no? Eso que damos encuadre, es como lo que tenemos pactado, es decir, bueno, a ver, ¿cómo encuadramos esta situación? Por ejemplo, viene un paciente así, ¿cómo lo encuadramos? ¿Lo tenemos solo a él? ¿Vamos a medicarlo con los homeópatas solo a él? No, tenemos que dar un encuadre mayor donde también intervengan los padres. Bueno, los padres no quieren hacer una consulta homeopática. Bueno, pero hay que darles un encuadre psicológico como para que le den posibilidades a este niño que pueda desarrollarse con el remedio que nosotros le damos, porque si no, como decía recién, les van para atrás los chicos. No le damos tiempo a que vaya una recuperación significativa. Así que yo cada vez más estoy en las consultas con mis pacientes indagando su padre, su madre, su marido, cómo son, cómo es su casa, dónde viven solos, viven acompañados. ¿No? La otra vez me dice una mujer, no, sí, vivir, sí, no, vivo con mi suegro, pero mi suegro está en el fondo de la casa. Le hicimos un cuartito a él. ¿Por qué? Y porque estaba medio demente, medio demente. Pero ¿cómo es eso? Sí, sí, no, él es tranquilo, lo pasa a la noche, grita, 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 grita. Bueno, y eso, no, mi hijo, traigo a mi hijo porque tiene dolores de cabeza. ¿Y cómo no influye esto? Estar a la noche acostado y escuchar los gritos del abuelo que grita como un loco en el cuartito, no dice nada. Bueno, a esto se le llama el encuadre que quiere decir Inés, y que para eso, para eso le he convocado a la universidad, a Inés, porque es la que puede darle esa lectura que va más allá del individuo. No solo actuar sobre el individuo, sino sobre el entorno del individuo, ¿no? Lourdes, levantaste la mano. ¿Cómo estás?
Está muteada. No te escuchamos, sí. Está muteada. Sí. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Perdón, pero mi portuñol, yo soy veterinaria y estoy oyendo lo que se pasa con los chicos, con las madres, con los padres. Yo tengo muy frecuentemente mis consultas, muchas situaciones con animales que están ligadas a la forma como los tutores se relacionan. Y todo eso trae muchas veces no solo problemas para los dueños, los tutores, mas también para los veterinarios. Y es difícil muchas veces conseguir que los tutores tengan formas de lidiar con los animales de una forma más humana o más amorosa, mas también no permisiva. Porque eu lembro um caso muito triste para mim, né? De um rapaz, um homem já, me procurou para vacinar o pastorcito alemão de mais ou menos 3 meses. Quando lo colocou em cima de la hamaca na mesa, lo perrito le mordía y pegaba los brazos y hacía una actitudes agresivas para el dueño. Y él dice, mira, doctora, olha que engraçado, que chico, que lindo. Eu disse, não é lindo. Agora tu dominas, porque ele tem 3 meses. Quando ele for adulto, tu não vas conseguir fazer nada dele. Entonces lo aconsejé que fuese procurar a alguien, ya que él no conseguía, que pudiese dar instrucciones al perro para tener un comportamiento más interesante. Él no me procuró por causa de homeopatía, fue solo por causa de la vacina. Años después, ahí él me procuró. ¿Por qué? Porque el perro tenía una otitis horrible. Porque ellos, los tutores, tenían miedo del perro. No hacían nada con él. Inclusive, bañarlo. Entonces, yo usaba la manguera, no sé cómo se llama en español, darlo baño con la manguera que rega el jardín, ¿no? Sí. Y eso murió los oídos y ahí fue la otitis, se crió la otitis. Primero, ellos procuraron un veterinario común que trataron, mas cuando me procuraron, yo no conseguía me aproximar del animal, porque los dueños no hacían nada para me ayudar, tenían miedo del animal. Entonces, yo tenía que sedar el animal para conseguir examinarlo con seguridad. Mas ¿cómo hacerlo? Si ellos tenían miedo, no conseguían segurar el animal para darle la inyección. Entonces, yo lo usaba, no sé si ahí lo mismo nombre, un enforcador, que es una cosa que tiene un lazo que tú aplicas en el pescozo para dominar el animal y ahí conseguir dar la inyección. Hasta en eso, yo no conseguí la cooperación del dueño. Entonces, ¿qué aconteceu? Lo prescribí, ellos no conseguían dar las homeopatías, ni tampoco
adicionarlas en la comida, que no es lo mejor, mas porque ellos tenían miedo de ello. Entonces ese animal ficó con una otitis hipertrófica que creaba una especie de unas carnes esponjosas en el oído. Entonces, ese animal sufrió mucho. Yo digo así, ¿qué hicieron con ese animal? Y en otro lado también la veterinaria, que es los doctores muy agresivos, que son muy agresivos con los animales. Los animales tienen miedo del dueño, fican con mucho miedo. Y sí, ahí hay A un ponto, combo, ahí se arma un combo eso, de relación donde el animal está atrapado sí. en ese mal encuadre, Es, diríamos, inclusive que, como con, tú hiciste, ¿no? que los niños se orinaban cuando los Claro, padres llegaban a casa, Claro, así con los dueños también. claro, así Por es. tanto, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Porque yo moré mucho tiempo en Brasil y yo le aconsejaba a las personas a procurar la ayuda de homeopatía para ellas mismas, porque si no conseguiesen mejorarlas, los animales Claro, también no mejoraban. claro, É difícil. Entonces, claro. só que aqui, o problema é que o animal, quando fica atrapado, que não sabe o que é, ele agride tanto com o medo, como a maior parte das vezes é com medo. Que medo. Claro, E com isso, agride não só aos dueños, e também a mim. claro, Então, así es. esse é um problema muito crítico que nós temos, né, na nossa prática clínica, que é isso. E eu, muitas Ahí vezes, eu digo, habría, diga, gracias, María Lourdes. Ahí al perro ese habría que ponerle el diagnóstico de trastornos por agresividad del perro, sin, sim, sin bom, pensar en el dueño, ¿no? El eu, dueño graças, no eu tiene já nada que ver. tenho 51 anos de formada, somente fui agredida 2 vezes. Gato Mirá, e um perro. Mas, mirá. porque nós nos protegemos também, não é? Mas é difícil. E o Yo lo pior de conozco, todo é que o animal também sofre, porque, conozco o sea, ese ambiente que dice Lourdes, lo conoce, lo conozco, porque cuando yo estudié medicina, como en cuanto entré a estudiar medicina, al mismo tiempo me fui a vivir con mi mujer actual, gracias a Dios, después de tantos años que seguimos juntos, mi profesión era peluquero canino durante toda la sim. universidad. Uhum. Y, y como peluquero canino, que a los perros no les gusta que le corten el pelo, y menos la cara. Entonces había que tener toda una serie de estrategias que no eran la dominación. La dominación sí se lo puede tumbar al perro agarrándole las patas opuestas, demás, no es la dominación. Pero yo he tenido perros que se dejaban cortar el pelo conmigo, pero mordían a sus dueños en las casas y a mí nunca me Sim, mordieron. sim. Y eso era por el grado de relación que se armaba con el perro, ¿no? Y los animales en ese aspecto, a diferencia del humano, cambian muy rápido según digamos así, la relación con el hombre. Eso está la historia esa de Matías Lines, que es tan maravillosa, que la cuenta siempre él, del perro atado, que todos creían que era un monstruo, el perro atado, que iba a atacar, y un día se desató el perro, y en vez de atacar a los demás, él atacaba cuando estaba encadenado, pero libre se relacionó con los animales, con los humanos como si hubiera estado siempre. Así que, sí, sí. El libro lo recomendó Inés, lo pueden bajar de Amazon, pero está en las librerías, está, ¿no? Si no, Una base en segura Mercado Libre, algunos usado puede estar también. también. The Bold Bee. Bold Bee. Ahora se los escribo en el chat.
Sí, creo que es con Y la última, no me acuerdo bien. Bowlby, John. No sé cuál es la editorial. Bueno, Inés, muchas gracias. Muchas gracias de poner este tema que nos tiene que llevar a todos a una reflexión de nuestro estar como adultos, ¿no? Porque los que ya somos abuelos, de alguna manera también tenemos esa posibilidad de inferir en nuestros hijos que son padres y en nosotros como padres, ¿no? Pero los que estamos lejos de la infancia, sí podemos inferir en nuestros infantes de linaje, qué sé yo, nuestros nietos, ¿no? Y hacer un cambio en la observación del fenómeno, de la relación padre-hijo, padre-madre, ¿no? Porque con esto los voy a dejar, no vamos a entrar en este tema. A mí me gustaría que Inés tratara este tema en alguna otra conferencia, que acá, no sé cómo están en algunos países de ustedes, pero acá está de última moda la autopercepción. Si se autopercibe mujer, entonces ese niño es mujer. Si se autopercibe esto y lo demás. Imagínense ustedes que en cómo se va a autopercibir una persona, ¿no? Porque desde un punto de para eso tiene que ser desde un punto de vista de libertad, autopercibirse desde un lugar de libertad, ¿no? ¿Cómo se va a autopercibir una persona que está conviviente, sintiente y actuante en esta situación de conflicto? Es un absurdo, es un absurdo, es un absurdo la propuesta. Es una absurda la propuesta, pero bueno, me gustaría que algún día lo hablaras. Y con el Bueno. adolescente, cuando el padre de nuestra patria conoció a su mujer tenía 13 años y él tenía 30 y pico. Así que y era San Martín, respetado por todos como el padre de la patria. Y Belgrano, cuando conoció a su más querida esposa, la primera, acababa de cumplir 13 años y él tenía también 30 y pico. Así que las culturas modifican Otros tiempos. ¿no? Otros Conceptos, tiempos. y me hace que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Porque eso también es un encuadre, ¿en qué circunstancia estoy? ¿No es cierto? Ya lo dije esto varias veces, pero es una cosa que me conmovió mucho. Jeremy Sher, que es este experimentador tan importante en homeopatía, que bueno, hizo muchas experimentaciones y demás, él trabaja en Tanzania, donde está instalado con su esposa Camila, son los dos muy agradables personas, muy agradables personas. Bueno, y tiene un grupo de indígenas que es con los que él actúa, ¿no es cierto?, con homeopatía. Tanzania tiene dos lugares, digamos así. Una parte parece el Caribe, parece que estamos en Fort Lauderdale, y otra parte estamos en el peor de los escenarios de pobreza, ¿no? Y él me decía, cuando yo le daba el algoritmo, me decía, buenísimo, buenísimo el algoritmo, dice, pero yo no lo puedo usar acá con mis pacientes, porque mis pacientes no tienen fecha de nacimiento. ¿Cómo no tienen fecha? No tienen fecha. Si le pregunté la fecha de nacimiento, no te la puedo decir porque no sabe. Y me dice, te voy a decir algo más importante que para el algoritmo es importante, pero es más importante para que lo sepas. Muchos no tienen nombre. Digo, ¿cómo no tienen nombre? Sí, no tienen nombre. ¿Y cómo se relacionan? Así, como monosílabos, no tienen nombre. Así que el fenómeno humano, alejarlo del encuadre, ¿no?, en donde está instalado, es un absurdo. Sí. No podemos ir a este hombre y decir, bueno, cuénteme cómo fue la relación con su familia, cómo era su mamá con usted cuando usted era chico. Y sin embargo es un ser humano, no lo vamos a tratar, un ser vivo. A ese no lo tratamos. Entonces, el encuadre es formante, es fundante y es altamente significativo en la evolución de las personas. Entonces, no se puede tratar a la persona, en este caso, como hemos visto hoy, los niños hasta la preadolescencia, sin tener idea del encuadre. Y por otra parte,
necesitamos tener nuestra propia estructura personal para llevar adelante un tratamiento con homeopatía, por ejemplo, de un niño, o con psicología de un niño, sin tener en claro este encuadre en donde tienen que, ahí sí, jugarse otro tipo de valores, ¿no? Los valores de la admiración, de la gratitud, del deseo del otro, de la importancia del otro para uno, del agradecimiento, ¿no? Por ahí va, me parece. Bueno, muchas gracias, como siempre. El jueves Bueno, nos encontraremos con gracias a materia todos, médica. un cariño grande para todos, gracias Marcelo, a la universidad, Miguel y a todos los que estaban presentes. Muchas Vos gracias, un placer. vos sabés que ocupás un lugar muy importante para nosotros en la universidad, porque sos un Muchas anclaje a gracias. todas estas cosas. A nosotros también nos das un encuadre, vos, con tu ciencia. Así que te requeriremos siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas aplausos para gracias. vos. Gracias, Inés querida. Para Y un todos. abrazo, y un abrazo grande a todos. Que estén bien. Nos vemos el jueves. Chao.